Dios nos está prescribiendo por medio de Santiago las medicinas para mejorar nuestra salud espiritual. Y es certero en ello. Mire cómo Santiago va, a partir del capítulo 1, comienza él a dar su diagnóstico, a ver qué cosas hay. Encuentra creyentes divididos en sí mismos y confundidos. Creyentes que le atribuyen a Dios la autoría en situaciones donde son sus propias naturalezas pecaminosas las que actúan. Creyentes que oyen, pero no hacen. Creyentes que prefieren a unos por sobre otros. Creyentes llenos de bla bla y vacíos de buenas obras. Creyentes con afanes de figurar. Creyentes sin dominio de sus lenguas. Creyentes con conductas mundanas, fruto de su acercamiento a Él. Entre nosotros, ¿no nos da la impresión de que alguien ha ido a Santiago a contarle nuestros pecados, nuestros hierros y nuestras debilidades? El diagnóstico es necesario para la enfermedad, para la cura de la enfermedad, pero no es la cura de la enfermedad. Con saber meramente lo que padezco, no ocurre ni ocurrirá la sanidad. Debe haber un tratamiento. Y para que éste tenga incidencia en mi enfermedad y me lleve a la sanidad, yo debo someterme a ese tratamiento. Se da el caso, y muy frecuente, de personas que son diagnosticadas. Le asignan un tratamiento con medicación, y la enfermedad sigue su curso porque el paciente no se toma las medicinas. Sabe que está enfermo, sabe de qué está enfermo, sabe su tratamiento y por la razón que sea, no lo sigue. ¿Conoce casos así? Conozco. Esta actitud poco sabia, por decirlo amablemente, la vemos por doquier. Santiago no solo nos da el diagnóstico, sino que también nos da el tratamiento adecuado a nuestra afección. Veamos entonces de qué se trata esta prescripción para la mejora de nuestra salud espiritual. El arrepentimiento genuino comprende de varias cosas. Hablaremos de 5. Primero, sujeción a Dios, resistir al diablo y acercarse a Dios, sinceridad en la purificación, tristeza y pesar por el pecado, humillación y exaltación. Veamos entonces en primer lugar, sujeción a Dios. Someteos pues a Dios. El cambio no vendrá sin el sometimiento. Esto es la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia, que Dios resiste. Casi todos sabemos esto, pero también hallamos otra ley en nuestros miembros que nos hacen postergar, minimizar, disfrazar, racionalizar nuestras faltas para así dar obediencia parcial, que no es obediencia ni sumisión, o directamente rehusamos obedecer. Esto lo he visto muchas veces. Es más, lo he experimentado en mi propia vida más veces de lo que quisiera recordar. ¿Lo ha vivido? ¿Has sido movido por Dios a hacer algo y te resistes a hacerlo? Y Dios en su gracia y misericordia nos habla por su palabra, nos habla por medio de un siervo suyo y nos dice, hazlo. En segundo lugar, resistir al diablo y acercarse a Dios. Versículos 7b y 8a. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así como Dios resiste al soberbio, así se nos ordena resistir al diablo. De la misma manera, resistir es un término militar que nos adentra en la guerra espiritual. Seguramente has escuchado esta palabra, ¿no? Guerra espiritual. ¿Cuánta fantasía se asocia a esta realidad? Porque es una realidad, pero todas estas fantasías son por descuidar la palabra de Dios. Los textos de 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Efesios 4, 17, 6, 11, 1 Timoteo 3, 6 y 7 y 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9 nos hablan de un enemigo real
interesado en dañarnos a como dé lugar, pero no estamos a su alcance. Debemos resistir. Debemos resistir su influencia y oponernos a sus propósitos deliberadamente. O sea, es una actitud consciente, activa. Me doy cuenta. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos por dónde va a venir. Por lo tanto, nos oponemos a él en esa área. Él es quien influye en este mundo, en sus hijos. Y es la fuente de sabiduría de los incrédulos. La sabiduría según el mundo. Esa que a veces usamos como creyentes, eso no debe ser con nosotros. Tiene un origen satánico. Se nos ordena entonces resistirlo. Él desea separarnos de Dios, apartarnos de su voluntad, que seamos infieles, que dudemos del amor de Dios y de sus promesas. ¿Cómo resistimos estos ataques del maligno? ¿Cómo enfrentamos sus dardos de fuego? Efesios capítulo 6, versículo 16 nos lo dice. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe lo tomamos cuando nos consagramos resueltamente a él, pues esto echa por tierra el orgullo que es la cabeza de playa de Satanás en el corazón del hombre. Dios nos libre de soberbia y mundanalidad. Que nuestra oración sea la de David en el Salmo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hemos hablado de lo que significa resistir. Ahora es el turno de acercaos. Este es un acercamiento completo. No es un pasito o dos, no. Es un acercamiento completo. Es entrar plenamente en la presencia de Dios. Acercaos a Dios. Esta es nuestra parte. Leemos en Éxodo 19, 22 que solo los sacerdotes tenían ese privilegio y debían santificarse para ello. Pero ahora todos nosotros, como real sacerdocio, al decir de Pedro en 1 de Pedro 2:9, podemos acercarnos al trono de gracia. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto no una vez al año, en cualquier momento. Entremos en comunión plena con Dios como verdaderos adoradores y no seamos como aquellos, los enemigos, que se mantienen a distancia. Si resistimos, el diablo huirá. Y si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. En esta situación, hermanos, ¿qué importa el poder de Satanás si el poder de mi Dios me favorece? El Salmo 118, versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué Satanás huirá de mí? Porque conmigo está el que le venció en la cruz. Veamos la tercera medicina. La tercera es sinceridad, es la purificación. Versículo 8b, donde nos dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si de acercarnos a Dios se trata, debemos hacerlo en sus términos. Acercarse a Dios demanda purificación porque Él es santo y nosotros no. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, se nos habla en el mismo sentido, como también en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Las manos simbolizan el servicio que se ve, deben estar limpias, sin iras ni contiendas, pero también debe limpiarse el corazón, aquello interior, íntimo, secreto, los pensamientos, afectos, deseos e intenciones. Hay una referencia no casual a los de doble ánimo. Estos son los que parecen limpios, pero solo aparentan. Son como los fariseos, limpios por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro.
Esa es la relación adúltera. Aparentan compromiso con Dios, pero secretamente también están comprometidos con el mundo y sus deseos. Pareciera que tienen un compromiso con el bien, pero en el anonimato ellos cambian al mal. Así llegamos a la cuarta medicina: tristeza y pesar por el pecado. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es verdadero arrepentimiento. Es de dudar del arrepentido que no lamenta su pecado, del que no sufre con la falta cometida. Esto es distinto del mero remordimiento por equivocaciones cometidas, o el malestar por haber sido sorprendido en la falta, o la vergüenza del que dirán, qué van a pensar de mí. Nada de esto es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en aflicción verdadera, en llanto y lamentación por el pecado. El que está arrepentido según Dios no pide disculpas, pide perdón. ¿Has experimentado alguna vez este arrepentimiento? ¿Sabes que si no lo has lamentado, si no te has lamentado por tus pecados, lo más probable es que no conozcas el verdadero arrepentimiento y que conozcas a Dios solo de oídas? ¿Cómo puedes no llorar por tus pecados? Por último, la quinta medicina para la mejora de nuestra salud espiritual es la humillación que lleva a la exaltación. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol precede a esta sección en el versículo 6 con el llamado a la humillación. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y de igual manera termina esta sección de su exhorto: humillaos delante del Señor. Otra vez tenemos aquí un imperativo, una exhortación a sus lectores a actuar de inmediato. Recordemos que los humildes son objetos de especial cuidado de parte de nuestro Dios. El Salmo 10:17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Note, no es la palabra que se dijo, no, el deseo, algo que está en el corazón del humilde. Dios ya lo sabe, Él lo oyó y Él lo da. La humillación corresponde a uno mismo con vistas al arrepentimiento. Esto lo sabe todo aquel que, habiendo pecado contra el prójimo, se humilla al pedirle perdón. Y eso es justamente lo que tratamos de muchas maneras de no hacer. Es la humillación voluntaria la que esquivamos para nuestra propia ruina y dolor, pues así prolongamos la aflicción que el pecado produce en la vida del creyente. Y esto ocurre cuando vemos las acciones en la presencia del Señor, cuando miramos con sus ojos, cuando nos aplicamos su palabra a nuestra particular circunstancia. Calvino decía: de la misma forma que un árbol tiene que echar grandes raíces para poder elevarse, así el que no profundiza en humildad se exalta a sí mismo para su propia ruina. ¿Cómo termina este pasaje? Termina con la exaltación del Señor al creyente. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué harás? ¿Permanecerás sufriendo tu enfermedad? ¿O extenderás tu mano para tocar el borde del manto del Señor para ser sano? Él puede curarte hoy. Él puede curarte de la enfermedad del pecado en tu vida. Él puede volverte al gozo de la salvación. Él puede rejuvenecerte con su gracia. Él puede darte nueva vida. Él puede perdonarte y extenderte su gracia y darte vida eterna. ¿Vendrás a Jesucristo?